Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, o simplemente el barbero demoníaco, saltó a la fama el año 2007 con una magistral adaptación dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp y Helena Bonham Carter, una maravillosa obra oscura basada en el musical de George King con Todd Lauder y Stella Rowe del año 1936. El argumento principal se basa en la historia de Benjamin Barker, un barbero encarcelado injustamente por 15 años que regresa a su natal Londres en busca de venganza. Utilizando su navaja de afeitar, degolla a sus víctimas, tras lo cual su cómplice Nellie Lovett hace pasteles con la carne que extrae de los cadáveres, que sirve a los incautos clientes. Aunque no se conoce con certeza la veracidad de esta obra, se cree que está basada en hechos reales, aunque hasta la fecha no ha sido demostrado. Si retrocedemos al siglo XV, podemos encontrar una historia muy similar, un asesino en serie con su cómplice. Ellos son Bernabé Cabar y Pierre Miquelon. Aunque no eran ingleses, ellos fueron de Francia. En el año 1415 fue creado un pliego con un documento titulado El pastelero de carne humana y el barbero asesino, causa célebre. Aunque podría tratarse de una leyenda, no hay pruebas tangibles para asegurarlo. Los acontecimientos nos sitúan en París, en el año 1415, en la calle Mont Saint-Hilaire. Residía y trabajaba el reconocido barbero Bernabé Cabar. Él era un hombre muy exitoso. Para la época, hasta nobles y plebeyos acudían a su establecimiento y no reparaban en pagar el precio a sus excelentes servicios. Además, el barbero tenía una hermosa hija llamada Marguerite. Ella era irresistible para cualquier hombre. Ella era de aspecto frágil, tez pálida y facciones tristes. Despertaba al que la viese un sentimiento de protección y un enamoramiento tal que no pocos eran los hombres que habían solicitado la mano de la doncella. Por su lado, Marguerite nunca había mostrado interés en ninguno de los pretendientes. En los últimos tiempos se creía que la muchacha cargaba consigo una maldición. Ese rumor corría por todo París. Y es que por su aspecto lánguido y sus modales retraídos no fueran ya suficiente, resulta que muchos de los que habían osado cortejarla habían desaparecido sin dejar rastro. Cabar no era la única celebridad de la zona. Justo al lado de su barbería se encontraba el establecimiento del pastelero más aclamado de la ciudad, Pierre Miquelon. Este personaje preparaba pastas y pasteles de todo tipo, pero su especialidad era la deliciosa empanada de carne, de tan exquisita fama que se decía que hasta el más pobre de la ciudad había ahorrado dinero para probar una de sus maravillosas empanadas. Como era de comprenderse, la receta era el más absoluto secreto. Ni siquiera las empleadas de Miquelon conocían la misteriosa receta. Resulta que ellas debían abandonar la pastelería cuando Pierre elaboraba la más exitosa de sus recetas. Frente a todos esos exitosos negocios residía Monsieur Gommier, un humilde herrero con 8 pequeños hijos a los que alimentar y al cual el negocio apenas si le daba para asegurar a duras penas el sustento de su familia. El infortunado Gommier pasaba horas contemplando con una mezcla de admiración y envidia los establecimientos de sus exitosos vecinos. Así eran las cosas en París, cuando en otoño de ese año, 2 jóvenes de la nobleza española llegaron a la región y se alojaron en la posada de Saint-Hilaire, situada al lado de la herrería de Gommier. El posadero, llevándose por su observadora personalidad, se percató de las ropas y joyas que llevaban estos jóvenes y se encargó de que se les prepararan las mejores habitaciones a fin de que su estancia resultara larga y agradable. Los jóvenes se llamaban Andrés y Julio. El primero de ellos había acudido a París para cultivarse de modales taciturnos y era de naturaleza responsable y estudiosa. A Julio no le importaban mucho los libros ni los estudios, solo había acudido a París para practicar francés, pero sobre todo, aprender de los labios de las jóvenes francesas. Por ese temperamento, Julio no tardó en conocer la existencia de Marguerite. La quería para ella, pero sin matrimonio de por medio, y no tardó en recabar información de la muchacha. El posadero, temeroso de perder a tan gran valiosa fuente de ingresos, le advirtió al joven que se mantuviese alejado de la chica, pues aquella pobre alma perdida había sucumbido a la influencia del demonio, y si se le ocurría acercarse a ella, iba a desaparecer como tantos otros hombres. Julio se burló del posadero, y entre carcajadas declaró que era imposible que algo tan bello y delicado como la joven Margaret estuviese maldita en absoluto. Una mañana, Julio descubrió que no podía aguantar más y decidió visitar personalmente al objeto de sus deseos. Decidido fue a la barbería de Cabar. El barbero le indicó que ella había salido, pero le ofreció al joven español la ocasión para acicalarse mientras esperaba la llegada de la hija del propietario. Cabar estaba trabajando con su mejor navaja. Cuando notó que la calle ya no estaba siendo tan concurrida, accionó un mecanismo que hizo que el sillón donde estaba sentado su cliente
se volteara, arrojando al joven al sótano a través de una trampilla, no sin antes haber aprovechado el movimiento para apurar de más con la afilada hoja y sesgarle la garganta. Luego de ello, Cavar visitó a su vecino Miquelón y le comunicó con gran alegría: «El negocio está en marcha». Miquelón acudió al sótano, encontró a Julio ensangrentado, pero aún vivo. Sin dudarlo, lo apuñaló 15 veces más hasta que su agonía cesó. Luego lo colgó boca abajo al lado de los cadáveres de otros 5 infortunados que habían corrido la misma suerte. Luego el cuerpo del joven español fue cortado en jugosas rebanadas con las que elaboró esa exquisita empanada de carne, llevándole beneficios tanto a él como a su eficiente suministrador de carne, el barbero Cavar, como lo iban realizando ya hace 5 años. Pasaron 2 días. Andrés ya estaba preocupado por la desaparición de su hermano. Denunció la desaparición de Julio a las autoridades, que nada hubieran sabido de no haber sido por la mediación del herrero Gomer, que siempre enfrascado en la contemplación de los negocios acaudalados de sus vecinos, había advertido cómo Julio entraba a la barbería de Cavar, pero hasta donde él recordaba, no había visto salir a nadie. La guardia de la ciudad se dirigió a la barbería, donde Bernabé Cavar insistía una y otra vez no saber absolutamente nada sobre el caso de la desaparición del noble español. Quizás todo hubiese quedado ahí, pero en un golpe de fortuna, uno de los oficiales accionó accidentalmente la palanca de la trampilla, dejando al descubierto los cuerpos. Cuando bajaron al sótano, descubrieron horrorizados toda la infraestructura del negocio de Cavar y Miquelón, que habían conseguido ocultar hasta ese momento. Los cadáveres colgando mórbidamente del techo, los utensilios para cortar carne, la entrada subterránea que comunicaba pastelería y barbería, todo fue puesto al descubierto. Bernabé Cavar y Pierre Miquelón fueron inmediatamente puestos bajo arresto. Obviamente, durante los interrogatorios, el pastelero confirmó que el ingrediente secreto de su exitosa receta era, como no, la carne humana. La ciudad entera quedó conmocionada ante tan repulsiva revelación, pues hasta en las mesas de más alta cuna se había degustado con fruición los pasteles de Miquelón. El pastelero confesó asimismo que él y su socio llevaban ya alrededor de 5 años en el negocio, con lo que el número de víctimas se le antojaba incalculable, aunque estimaciones recientes apuntan a que pudieron ser de más de 143 los asesinados. Barbero y pastelero fueron condenados a una ejecución pública. Mediante el método de la rueda de castigo, se les fracturaría todos los huesos. Posteriormente serían colgados de la horca para romperles el cuello, con el fin de exhibirlos para mayor escarnio público. Huelga decir que la ejecución fue tremendamente concurrida. Miles de parisinos habían aclamado la gran labor del barbero y la exquisitez de las recetas del pastelero. Hubiese sido del mal gusto no estar presentes en el momento de su ejecución. Esta es la historia que se conoce, aunque no aporta fe de la veracidad a los hechos que relata. Lo que sí se sabe es que es, entre todas, la explicación más plausible para la leyenda del diabólico barbero de la calle Fleet. Antes de despedirme, los invito a visitar un canal amigo llamado Truco de la Oreja. Ahí van a poder encontrar contenido sobre temas muy interesantes de terror, casos reales, creepypastas, ufología, conspiraciones, entre muchas otras cosas más. Por favor, si el video te ha gustado, apóyame regalando un gran pulgar arriba y no olvides suscribirte a mi canal y compartir el video. Se despide su fiel servidor CX y esto fue Disturbing Tales.